Ok. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No sé si estás viendo el video entre semana o el fin de semana, pero la intención de grabar los videos es para que ustedes tengan en sus tiempos la oportunidad de ver la clase, una clase en línea, una clase que está en YouTube, y entonces lo puedes hacer en tus tiempos para tus estudios, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahora la clase o el video anterior o hablamos sobre los conceptos de condiciones en equilibrio de los cuerpos, ¿sale? Hablamos sobre las leyes de Newton, hablamos sobre condiciones de traslación y rotación. Jóvenes, en estos primeros ejemplos, en estos primeros ejercicios que pone el libro, pues simplemente estamos considerando, se podría decir en su mayoría, un criterio, ¿sale? Que es el criterio de equilibrio. Los objetos van a estar en equilibrio, ya sea que estén sin movimiento, es decir, estáticos, o con movimiento, es decir, cinéticos, ¿sale? Si están en un movimiento constante, de todas maneras los objetos están en equilibrio, y pues si los objetos están en estáticos, es decir, sin movimientos, pues también están en equilibrio. Y aquí pues vamos a ver el primer concepto, ¿sale? O perdón, el primer ejemplo, donde pues tenemos que involucrar tanto el concepto de equilibrio de fuerza, ¿sale? Que los objetos estén en equilibrio con cierta condición y vamos a involucrar las tres leyes de Newton. Ok, en su libro en la página 20, ¿sale? Tenemos el ejemplo 1.1 y pues vamos a dar lectura, jóvenes. Este material pues se tarda un poquito porque es material tanto del libro como de uno como persona. El libro lo explica de una manera los ejercicios. Yo trato de enriquecer el material y explicárselo lo mejor posible. Si hay dudas, pues me lo hacen por WhatsApp o por la sesión en vivo, ¿sale? Yo les voy a estar explicando y espero y se me pueda entender, ¿sale? Entonces, jóvenes, dice un bloque de 20 kilogramos. Ahí la T y la G pues están encimadas una con la otra. Dice cuelga en equilibrio. Ya me está dando, ya tengo dos datos ahí. ¿Sale? El bloque tiene una masa de 20 kilogramos y tengo la condición que cuelga en equilibrio. Ya sé que está en equilibrio de una cuerda de 5 kilogramos. ¿Sale? Pues esa va a ser una cuerda de metal pesada. Pesa aquí 5 kilogramos. Y entonces, como está en equilibrio, pues se da cuenta que es un calendario, ¿no? Es estático, ahí no se está moviendo. ¿Sale? Entonces, el bloque, aquí en la parte derecha en la imagen, pues tenemos la caja, esa pesa 20 kilos y la cuerda pesa 5 kilos. Y nos pide calcular tres cosas, ¿sale? Dice la fuerza ejercida sobre el bloque por la cuerda, ¿sale? Entonces, vamos a generar un diagrama de fuerzas, aislando lo que nos interesa y para poder calcular las fuerzas o las tensiones. En el inciso B, la fuerza ejercida sobre la cuerda por el bloque, es decir, el inverso del inciso A. El inciso A te pide el bloque por la cuerda y en el inciso B te pide la cuerda por el bloque, es decir, cómo son las fuerzas una con la otra, esas fuerzas de tensión, porque pues no lo maneja aquí el libro directamente, pero nosotros vamos a entender que las cuerdas pues son fuerzas de tensión y vamos a ver cómo se proyectan, ¿no? Cómo se generan. Y vamos a tener un inciso C. El inciso C pues me dice la fuerza ejercida sobre la cuerda por el techo. Es decir, en el primer caso, primer y segundo caso, nos vamos a referir al punto de conexión entre el bloque y la cuerda, y pues no me interesa nada más que este diagrama de fuerzas. Y en el primer inciso A, inciso B y en el inciso C, pues yo tengo acá en este punto una, ¿cómo se llama? Una fuerza, un punto ¿cómo se, de apoyo, el cual tanto el bloque, tanto la cuerda, perdón, como el bloque me están generando un peso, ¿sale? Entonces, o una fuerza, o me están tensionando la cuerda. Entonces, para cada caso, digamos que en el caso uno y 2, inciso A, inciso B, vamos a aislar, vamos a tener un diagrama de cuerpo libre, y en el segundo caso, pues vamos a tener otro diagrama. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre hago? ¿Qué es lo que me gusta siempre hacer a mí? Siempre hay que hacer una estructura de los datos, sale MG, sale, el libro lo maneja como que, perdón, MB es igual a la masa del bloque,
Entonces es la abreviación mb igual a la masa del bloque, y la masa del bloque pues me están dando que su masa es igual a 20 kilogramos y que mc, que es la masa de la cuerda, acá lo puse abajito, la abreviación mc, la masa de la cuerda, es igual a 5 kilogramos. Esos datos ya nos lo dan. Y la condición de equilibrio, jóvenes, para que dos objetos estén en equilibrio, es que la suma de las fuerzas que hay entre ellas sea igual a cero, ¿no? Entonces, en este caso, la fuerza que hay entre el bloque y la cuerda, pues debe ser igual a cero. Otro dato que necesitamos entender es que es la gravedad, y la gravedad, pues es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Jóvenes, normalmente yo pongo los datos con sus unidades al principio, ¿sale? Las operaciones en el transcurso de hacer el ejercicio no pongo sus unidades, pero sí en el resultado pongo la unidad que se necesita. Por decirlo, si me pidieran una masa, pues hay que poner al final el resultado que son en kilogramos. Si me pidieran en este caso una tensión, la tensión o la fuerza se miden en newton. Entonces, para no equivocarnos, normalmente lo que hago es trabajo con los puros números y al final pongo la unidad en la que estamos trabajando lo que nos piden. ¿Sale? Entonces, vamos a resolver el inciso A en la siguiente diapositiva. Entonces, dice, pues ya la parte de la izquierda, pues son los datos que nosotros conocemos, que les comenté ahorita. Y en el inciso A, pues la pregunta, ¿qué se pide? Entonces, es la fuerza, aquí la estoy poniendo abajo, la fuerza del bloque ejercida por la cuerda, la fuerza que la cuerda me está ejerciendo sobre el bloque, pero en el libro me manejan el símbolo TBC, es decir, B y C es la misma. Entonces, el concepto de fuerza también en este tipo de problemas, pues como son cuerdas, pues es una tensión, por eso la abreviación de T, ¿no? Entonces, la tensión de la cuerda sobre el bloque, pues la vamos a abreviar como T de BC. Entonces, ambos son, ¿cómo se llama? Sinónimos, en este caso son iguales, significan lo mismo. Ok, entonces, partiendo ¿cómo se llama? De la condición de equilibrio de que la suma de fuerzas es igual a cero, pues yo aíslo el sistema y nada más agarro la parte de la cuerda sin tocar el techo, ¿sale? Y resulta que la cuerda pues me está empujando hacia arriba con una tensión BC, ¿sale? Que es la que me están pidiendo al final en este inciso A, y que la masa del bloque pues es un peso al momento de multiplicarlo por la gravedad. Jóvenes, masa por gravedad, es decir, kilogramos por gravedad, pues me van a dar una fuerza o un peso que se miden en newton, ¿sale? Entonces, este cuadrito de aquí pues representa el bloque. Supongamos que pues el cuerpo es geométrico, entonces pues normalmente lo manejamos en el punto centro. Hay algunos que lo manejarían aquí arribita, ¿sale? Pero pues en este caso, en este diagrama, pues es válido. Entonces, ¿qué interacción tiene la cuerda con el bloque? La tensión de la cuerda con el bloque hacia arriba y la fuerza que aplica la gravedad, ¿sale? Que es hacia abajo. Ok, entonces, jóvenes, en este caso tenemos siempre, nosotros vamos a trabajar en el plano, en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, ¿cómo son las fuerzas externas o las fuerzas que se involucran en el eje de las X? Pues es igual a cero. No existen aquí ninguna componente o ninguna fuerza en X. ¿Por qué? Porque esto va hacia arriba y hacia abajo, es decir, nada más es verticalmente. Entonces, lo que sí vamos a ocupar es aplicar todo esto en Y, es decir, la suma de fuerzas en Y igual a cero. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están involucradas? Como vuelvo a decir, la tensión de BC es esta, aquí la tenemos a la tensión BC menos la masa por la gravedad, que es el peso del bloque. ¿Por qué en estas son las dos fuerzas que están involucradas? Pues debe dar mi resultado igual a cero porque está en equilibrio. La tensión, pues siempre va hacia arriba en este caso, porque la cuerda va a jalar hacia arriba, y eso me hace que la tensión o la fuerza de tensión lo ponga yo positivo, y que el signo negativo de la masa por la gravedad, como va en dirección hacia el sur o hacia abajo, sea negativo. Entonces, aquí, como a mí me están pidiendo la tensión de la cuerda ejercida sobre el bloque, está restando, lo paso al otro lado,
sumando, y entonces la tensión de la cuerda sobre el bloque es igual a la masa del bloque por la gravedad del bloque. La masa y la gravedad, yo conozco esos datos, entonces la masa del bloque es igual a 20 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y entonces 20 por 9.8 es igual a 196 newtons. Jóvenes, aquí en un recordatorio, porque ya lo vieron el concepto de newton, un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado y son las unidades que tenemos aquí, kilogramo por la masa y la aceleración que es la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la tensión de la cuerda sobre el bloque pues es 196 newton y el resultado es positivo porque la tensión va hacia arriba, ¿sale? También el signo pues nos da información sobre la dirección de la tensión o de la fuerza que estamos buscando. Y entonces dice en la parte de abajo, la fuerza de tensión de la cuerda ejercida sobre el bloque es de 196 newton dirigida hacia arriba. Y eso pues es el inciso A, jóvenes. Este es el ejemplo del inciso A. Y pues espero que haya bien entendido. Esto pues acuérdense que utilizamos el criterio de, ¿cómo se llama? De equilibrio. Sale la primera condición de equilibrio. Y pues vamos al inciso B. El inciso B pues me está pidiendo la tensión del bloque ejercida por la cuerda, es decir, el inverso, ¿sale? Entonces, dice, entonces, aquí puse la abreviación TCB, es igual a la fuerza de tensión ejercida sobre la cuerda por el bloque. Y aquí, pues nosotros, por las leyes de Newton, por la tercera ley de Newton, pues nosotros sabemos que toda acción corresponde a una reacción de la misma magnitud, pero con sentido contrario. Entonces, en el diagrama anterior, pues yo tengo que T de BC es lo mismo que TDCB, pero en este caso la cuerda, perdón, el bloque, pues me está jalando hacia abajo. Entonces al final yo voy a tener que la tensión, sale del bloque ejercido por la cuerda es de menos 196 newton. Lo voy a leer nada más porque pues es importante, lo dice así el libro, tal cual dice: por la tercera ley de Newton se tiene que la fuerza que ejerce el bloque sobre la cuerda es la misma que aplica la cuerda sobre el bloque, pero en sentido contrario. Es decir, por el inciso A, si T de BC es igual a 196, entonces T de CB, es decir, cambiamos las o invertimos la B por la C, es igual a menos 196, lo que esto responde a la pregunta. Jóvenes, en el libro manejan 196 newton dirigido hacia abajo y también es correcto. Entonces, cuando pongan la palabra dirigido hacia abajo, significa que no vamos a poner el signo porque ya sabemos que el signo nos va a decir qué es lo que significa. Aquí les puse como nota el signo menos nos da la información de la dirección de la fuerza que es hacia abajo. Y entonces, pues este es el ejemplo, perdón, el inciso B. Entonces el diagrama de cuerpo libre aquí, nada más están involucrando lo que es la fuerza del bloque que me está generando, perdón, me está jalando hacia abajo y la tensión de la cuerda en el nudo que tenemos entre el bloque y la cuerda, ¿verdad? Recuerden que en ambos casos tenemos masas grandes, una de 5 y otra de 20 kilogramos, y que pues hay una interacción fuerte entre ellas. Ok, contestando el inciso C, jóvenes, ¿sale? El inciso C me están pidiendo la fuerza de tensión ejercida sobre la cuerda por el techo, es decir, acá arribita, sale, me están pidiendo, ¿cómo se llama? La tensión que siente ahí. Yo lo quise extraer de aquí del medio para poder tener un diagrama más, ¿cómo se llama? Pues más visible, pero en teoría el punto que se está analizando es el punto que tenemos aquí en la parte de arriba, ¿sale? Entonces, MC, pues ya dijimos al principio que es la masa de la cuerda. Jóvenes, aquí también, pues ya tenemos el diagrama de cuerpo libre aquí, pues vamos a involucrar, si nos vemos la imagen, que la tensión de la cuerda va hacia abajo verticalmente, ¿sale? En este caso, la cuerda me está generando una fuerza hacia abajo, su masa y su peso. También el bloque me está generando otra fuerza hacia abajo
y la tensión de la cuerda en el punto este, pues me lo está generando hacia arriba. Es decir, para no caerse, la misma pared o la misma cuerda en ese punto, tengo que estirar hacia arriba, digamos que con la misma fuerza, por eso está en equilibrio, y pues por eso no se rompe, todavía soporta, y pues con eso yo puedo aplicar la condición de equilibrio. Entonces, ¿cuál es la condición de equilibrio? Que la suma de las fuerzas en X y en Y sean igual a 0. Lo estamos manejando en sistema XY, no vamos a manejarlo en 3 dimensiones. Entonces, la suma de las fuerzas en X, pues ya está contestada porque no se está moviendo en el eje de las X, simplemente hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Si se llegara a soltar, pues es como se llama, hacia abajo, y si por decirlo la cuerda fuera elástica, pues a lo mejor tuviera un resorte que estuviera subiendo y bajando. Entonces, la suma de fuerzas en X las ignoro. Aquí puse como dato, W de C es el peso ¿cómo se llama? De la cuerda, ¿sale? Que es igual a masa de la cuerda por su gravedad, ¿sale? La W es la abreviación de peso en inglés, ¿sale? Entonces, esto lo pongo yo en, ¿cómo se llama? En el criterio de equilibrio de cuerdas. Y entonces, ¿cuáles son las sumas de fuerzas en Y? La tensión de la cuerda del techo, ¿sale? Que es el punto de arriba. TCT es positivo porque va hacia arriba. Menos la masa de la cuerda por la gravedad, que es la masa, perdón, sí, de la cuerda por la gravedad, eso va hacia abajo. La cuerda me está en ese punto jalando hacia abajo, ¿sale? Menos la tensión, es decir, el peso del bloque, pues, que encontramos en el inciso A. Ok, jóvenes, aquí quiero aclarar, yo en el inciso anterior le puse que esto es negativo, entonces, y aquí yo ya lo estoy considerando en la ecuación, entonces no tengo por qué ponerlo dos veces negativo el resultado de 196, ¿no? Que ese es, que va a ser el de TCB, ¿sale? Entonces, aquí, como nos están pidiendo la tensión del techo ejercido por la cuerda, ¿sale? Pues esto está restando, va a pasar sumando a la parte derecha de la igualdad. Entonces, la tensión del techo ejercida por la cuerda es igual a la masa de la cuerda por su gravedad, que es el peso de la cuerda al final, más el peso del bloque al final, ¿sale? Entonces, esto, pues sacamos su multiplicación. La masa de la cuerda es igual a 5 kilogramos, estamos considerando toda la cuerda, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, estos son newtons, más 196 newtons, que pues es como se llama, que es el peso del bloque. Y entonces, la primera operación, 5 por 9.8, serían 49 kilogramos metros por segundo, más 196 newtons. Entonces, 47 kilogramos metros por segundo sería 49 newtons más 196 newtons. La suma de esos dos me da 245 newtons. Y entonces la tensión que siente el techo sobre la cuerda es igual a 245 newtons. Jóvenes, la respuesta pues es positiva porque la tensión de la cuerda, la tensión que siente el techo sobre la cuerda junto con el bloque, porque son tres fuerzas, pues si se dan cuenta es hacia arriba y es mayor esta tensión porque pues tenemos doble peso a diferencia de lo otro, ¿sale? Entonces con esto explicamos el ejemplo 1, jóvenes. Espero ya haya quedado entendido. Entonces, ¿qué utilizamos en todos los casos? De hecho, los ejemplos que vamos a ver, el libro propone 9 ejemplos de diversas dimensiones. Ahorita estamos con tensiones, al ratito vamos a ver con fricciones y otras cosas. Y entonces en todos vamos a considerar el primer criterio de equilibrio, que es que la suma de fuerzas sean igual a 0, ¿sale? Ya sea que esté en equilibrio estático o cinético, es decir, en este caso es sin movimiento y más adelante vamos a ver con movimiento. Ok, joven, pues vamos a ver otro ejemplo, vamos a explicar otro ejemplo. Espero que se haya entendido este. Ok, la conclusión, perdón. La conclusión, como el peso, dice, si la cuerda, la masa de la cuerda fuese muy pequeña, es decir, algo muy pequeño que sería despreciable su masa, entonces la fuerza de tensión
sería la misma en en cualquier parte de la cuerda. Pero como no es así, es decir, tiene una masa considerable, resulta que tenemos fuerzas de tensión, ¿sale? Diferentes en distintos puntos. En este punto, ¿sale? Que es la interacción entre el bloque y la cuerda, pues es 196 newtons. Acuérdense que uno jala hacia arriba y otro hacia abajo, dependiendo de lo que estamos pidiendo. Pero la tensión que siente la cuerda en este punto, gracias al peso de la cuerda y el peso del bloque, pues es igual a 245 newton. Y es lógico, ¿no? Porque pues en esta parte siente mayor fuerza de estiramiento o de jalamiento hacia abajo que en este otro punto, ¿sale? Entonces esa es la conclusión que tenemos en en este problema. Espero que haya quedado claro. Nos vamos ahora sí al siguiente problema, ¿sale? El siguiente problema es el ejemplo 1.2. Jóvenes, estos ejemplos, pues, uno los tiene que traducir a su lenguaje, uno como profesor. No, si se dieron cuenta en el ejemplo anterior, pues tengo que hacer yo mis anotaciones y tomarles fotos. Ahí estoy de esta manera, utilizando filtros para que se vea un poquito mejor. Pero, pues, vamos a estar utilizando tanto material de libro como material de uno manual, ¿sale? Para que sepan eso. Y si ocupo utilizar material de internet, pues también lo voy a utilizar para poder explicar pues este tipo de ejemplos. Por eso es que se me toma un poquito más de tiempo esta materia. Ok, el ejemplo 1.2, que creo que está en la página 22, dice, un bloque de 50 kilogramos, ¿sale? Cuelga en reposo de una cuerda ligera unida mediante el nudo a otras dos cuerdas ligeras atadas al techo que forman 36.87 grados y 53.13 grados con respecto al techo, ¿sale? Es decir, este ángulo me lo genera de 36.87 y este otro ángulo, la otra cuerda, perdón, de 53.13 grados. Ok. Dice, calcular la fuerza de tensión sobre cada una de las tres cuerdas, ¿sale? Es decir, yo aquí tengo una fuerza de tensión que pues va a ir dirigido hacia arriba, otra fuerza de tensión que va a ir dirigida hacia arriba y esta otra fuerza de tensión en en la cuerda chiquita que es hacia abajo. Entonces, donde tengo el punto del nudo entre las cuerdas, la fuerza de tensión siempre van a apuntar hacia afuera, ¿sale? Nunca hacia adentro. La fuerza de tensión de la cuerda siempre van a ser hacia afuera. Ok, entonces, jóvenes, vamos a leer un poquito, que esta es aportación del libro, dice, ahí corté algunas palabras, no ocupé todo, pero pues, para calcular la tensión sobre cada cuerda, se construyen dos diagramas de cuerpo libre, uno para el bloque y otro para el nudo, ¿sale? Entonces, como yo quiero saber qué tensión siente esta cuerda sobre el bloque, pues yo ya voy a tener aquí una fuerza de tensión y lo único que voy a hacer es aislar la cuerda pequeña sin considerar el nudo y el bloque. Ahí él siente una fuerza de tensión en la cuerda y también el bloque siente una fuerza de la cuerda sobre él, ¿sale? Y entonces aquí en mano izquierda, pues si se dan cuenta, la flecha rosa es la masa del bloque que me lo están dando al principio como dato, que es 50 kilogramos, por la gravedad, ¿sale? Y la fuerza de tensión, en este caso, como les dije, en este caso va hacia arriba porque lo estoy tomando desde el punto o el nudo que está tanto en el bloque como en el, ¿cómo se llama? En el bloque en cuerda, ¿sale? Entonces, por eso va hacia arriba. Y entonces, ¿qué criterio tengo que utilizar? Como está en reposo, dice cuelga en reposo, eso significa que esté en equilibrio, ¿sale? El hecho de que el objeto esté en reposo me da a saber que está en equilibrio, ¿sale? Eso es un dato que pues tienen que interpretar. Entonces, jóvenes, en el criterio de equilibrio, pues si se dan cuenta el libro, pues no toma en cuenta aquí el eje de las X en este ejemplo, porque también la suma de fuerzas en X es igual a 0 y no hay nada involucrado. Entonces, para este caso es muy parecido al ejemplo anterior o al problema anterior. Entonces, nada más vamos a considerar la suma de fuerzas externas en el eje de la Y, ¿sale? Y entonces, las sumas externas en el eje de la Y, tenemos la tensión que va hacia arriba, ponemos la magnitud, la tensión, y es positiva, y el peso de la caja que va hacia abajo, por eso es negativa, menos la masa por la gravedad de la caja, ¿sale? Que, bueno, menos
menos la masa por la fuerza de gravedad que se ejerce sobre la masa. Esto por la condición de equilibrio, pues lo tenemos que igualar a cero. Y entonces ya igualado a cero, este menos mg está restando, pasa, o está negativo, pasa positivo, y entonces la tensión de la cuerda pequeña va a ser igual a la masa por la gravedad de la, ¿cómo se llama? Del bloque que tenemos ahí colgando. En este caso, pues, la cuerda no tiene masa y pues aquí no está involucrando esa parte. Entonces, la tensión de esa cuerda es 50 kilogramos por 9.8. Entonces, esto es igual a 490 newton. Entonces, en este punto de apoyo que tenemos entre la caja y la cuerda, pues tenemos una tensión hacia arriba, ¿sale? La cuerda la está jalando hacia arriba la caja de 490 newtons, ¿sale? Entonces ya tenemos la primer tensión. Entonces aquí abajo dice la fuerza T ejercida sobre el bloque, ¿sale? Por la cuerda de 490 newtons hacia arriba, la fuerza ejercida sobre la cuerda por el bloque es de igual magnitud y de sentido opuesto a la fuerza ejercida sobre el bloque por la cuerda. Tercera ley de Newton, es decir, que al final cuando yo trabaje en el siguiente diagrama y vea la tensión que siente esta cuerda en este punto, pues resulta que va hacia abajo, pero con la misma magnitud, ¿sale? Entonces así la fuerza de tensión T ejercida sobre la cuerda por el bloque es de 490 newtons hacia abajo. Ok, entonces con esto ya calculamos la T chiquita, ¿sale? Que sería la fuerza de tensión de la cuerda chiquita. Ahora ocupamos hacer un diagrama de fuerzas, en este caso diagrama de fuerza de tensión sobre el nudo. Y para eso pues me voy a la siguiente diapositiva. ¿Sale? Dice, para aplicar la primera condición de equilibrio al nudo, déjenme quitar un poquito mi cámara, aquí estoy estorbando. Ok. Para aplicar la primera condición de equilibrio al nudo, se eligen los ejes cartesianos, es decir, lo vamos a poner en un plano cartesiano XY, y se observa que las fuerzas T1 y T2, es decir, T1 le nombraron la tensión 1 a la cuerda que va hacia la derecha, que tiene un ángulo de 53.13 grados respecto al techo, ¿no? Lo pusieron en una flecha verde. Y T2, esa es a la izquierda, esa es la flecha amarilla, ¿sale? Entonces, dice, está inclinada respecto a los ejes, por lo que se puede reemplazar por sus componentes rectangulares. Ok, yo tengo este diagrama aquí así, de esta manera. Aquí en el medio, pues digamos que es un diagrama de cuerpo libre, donde el punto negro significa la unión de las tres cuerdas, y esta cuerda, si se dan cuenta, la tensión 1, pues me lo dirige hacia arriba, hacia la derecha, la tensión 2 hacia la izquierda, pero también hacia arriba, y la tensión 3 hacia abajo. Es decir, respecto a este punto, la cuerda me está jalando hacia abajo, ¿sale? Entonces, este diagrama de cuerpo libre lo pongo en un sistema coordenado en el puro nudo. Entonces, en el puro nudo tengo el eje de las X hacia la derecha, positivas, y el eje de las Y positivas hacia arriba, ¿sale? Y entonces la tensión de T pequeña, pues me dirige directamente hacia abajo. Ok, continúo, ¿sale? Aquí traté de hacer una imagen, espero y se aprecie un poco. Esta imagen es la misma, el mismo diagrama de atrás, este de acá, ¿sale? Nomás que pues por la foto y todo eso. Jóvenes, entonces aclarar pues de que en este diagrama tenemos la tensión 1 hacia la derecha, la tensión 2 hacia la izquierda y la tensión T hacia abajo. Y como yo generé un plano cartesiano X, Y, resulta que este ángulo, ¿sale? Que tengo aquí de 53.63 grados, es igual a este ángulo que es de 53.63 grados, y el libro lo llama teta 1, ¿sale? Este símbolo del alfabeto griego se le llama teta y es el ángulo 1, ¿sale? ¿Por qué este y este son iguales? En matemáticas 3, pues vieron cuando dos ángulos son alternos internos y estos dos ángulos pues son alternos internos.
Y en este otro caso, pues tengo en la tensión 2 en la parte izquierda, que me da la información de imagen inicial, que es 36.87 grados, pues este ángulo de aquí, ¿sale? También es 36.87 grados, que es la tensión 2, y me genera un ángulo 2 que se llama teta 2, ¿sale? Y pues la tensión T, pues simplemente no se dirige hacia abajo, ¿no? La tensión T ya la encontramos en el inciso A. Ok, con estos diagramas, jóvenes, digamos que yo tengo la fuerza verde o la tensión de la flecha verde y la flecha amarilla, me generan dos triángulos, ¿sale? La tensión 2, que va hacia arriba, ¿sale? Se puede calcular con sus componentes T2 de X, ¿sale? Y T2 de Y, ¿sale? Entonces, aquí vamos a utilizar Pitágoras, seno, coseno y tangente, ¿sale? Entonces, yo ya tengo un triángulo y tengo otro triángulo hacia la derecha, volteando hacia arriba, que es la tensión 1, y esa tensión 1, sus componentes es T1 en X y T2 en Y, y pues el ángulo que tenemos de T1 respecto al eje de las X, pues ya lo vimos acá arriba, ¿no? Que es teta 1. Ok, jóvenes. Son tres fuerzas, ¿sale? Aplicadas en un punto, en un nudo. En ese nudo se aplica la condición de equilibrio y tenemos lo siguiente. Para X, aquí ya estamos considerando el eje de las X, ¿sale? Vamos a tener T1 de X positivo, si se dan cuenta en el triángulo va hacia la derecha, entonces T1 de X menos T2 de X que va hacia la izquierda, es decir, hay que ver los dos triángulos y ver sus componentes, entonces la componente en X de la tensión 2 es a la izquierda y por eso es negativo, y la componente en X de la tensión 1 es positivo porque va a la derecha. Ahora bien, voy a la propiedad o a la condición de equilibrio en el eje de las Y, ¿sale? La suma de fuerzas que tengo en el eje de la Y o en este punto de la cuerda debe ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo aquí interactuando? Pues va a ser la tensión 1 en Y, ¿sale? Que es positiva porque va hacia arriba. Acá, perdón. Aquí pues es 1. Aquí se me olvidó cambiarlo. La tensión 1 en Y va hacia arriba. La tensión 2, que es el triángulo de la izquierda, que también va hacia arriba. Entonces es tensión 1 en Y más tensión 2 en Y. Las dos van hacia arriba, por eso son positivos. Y la tensión T, que va hacia abajo y por eso es negativo, ¿sale? De aquí nosotros tenemos que encontrar quién es T1 o quién es T2 en ambos casos, de X y de Y, o bueno, encontrarlas ahí ahí trigonométricamente algunos casos, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar de aquí T1 y T2? Pues al final no vamos a encontrar T2 de X, ni T1 de X, ni T1 de Y, ni T2 de Y. Lo que nos piden es T1, la hipotenusa del triángulo 1 y la hipotenusa del triángulo 2. Ya la T, la tercera cuerda, ya la encontramos. Entonces, ¿cómo encontrar esas hipotenusas? Pues yo ya con estas dos ecuaciones y con las figuras vamos a utilizar lo que es un poquito de trigonometría. Me voy a la siguiente diapositiva, ¿sale? Y entonces aquí intenté juntar todo. En el punto de equilibrio tenemos el triángulo hacia la izquierda, el triángulo hacia la derecha y la tensión hacia abajo, ¿sale? Entonces, jóvenes, el seno de teta 2, la definición de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces el cateto opuesto de teta 2 es T2 de Y y la hipotenusa es T2, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, lo vemos hacia abajo, y entonces seno de teta 2 es T2 de Y entre 2, y aquí despejamos T2 de Y, ¿sale? Entonces este T2 está dividiendo, pasa multiplicando, y por lo tanto T2 de Y es igual a T2 por el seno de teta 2, ¿sale? Ahora bien, para el coseno del ángulo 2 o de teta 2, la definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. Esa es la definición del coseno para cualquier ángulo. Yo tengo el triángulo rectángulo y utilizo eso, pues ya. Entonces, coseno de teta 2, cateto adyacente, sería T2 de X entre la hipotenusa que es T2. Y hacemos lo mismo, está el T2 dividiendo, pasa multiplicando y por lo tanto T2 de X es igual a T2 coseno de teta 2.
Este es para el triángulo de la izquierda y el otro cuadrito es para el triángulo de derecha, que es el triángulo de la tensión 1, ¿sale? Y entonces para teta 1 igual hacemos seno de teta 1 igual la definición cateto opuesto sobre hipotenusa. Y entonces aquí el cateto opuesto aquí debe ser el 1, T1 de Y entre T1. Aquí lo tenemos. Y pues T1 está dividiendo, pasa multiplicando y por lo tanto T1 de Y es igual a T1 por el seno de teta 1, ¿sale? Y para calcular o encontrar T1 de X, pues utilizamos el coseno, como en el otro caso, que son similares. Coseno de teta 1 es la definición del coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y en el triángulo de T1, el cateto adyacente, el que está pegado al ángulo, es T1 de X, y la hipotenusa es T1. Y igual, T1 se está dividiendo, pasa multiplicando y por lo tanto T1, T subíndice 1X es igual a T1 por coseno de teta 1. Ok, en la diapositiva pasada, pues teníamos la suma de fuerzas en X y el diagrama de fuerzas ya sustituidas. Entonces aquí lo que tenemos que sustituir T1 de X menos T2 de X de lo que encontramos acá en la parte de arriba. Entonces, T1 de X está en el cuadro negro a la derecha es igual a T1 por coseno de teta 1, que aquí lo tenemos, ¿sale? Menos T2 por coseno de teta 2, que sería lo del triángulo 2, ¿sale? Ese sería T2 de X con el signo negativo por la dirección en que tiene en el eje de las X. Y ya si me voy al, ¿cómo se llama? A la suma de fuerzas externas en Y, pues ya llegamos en la diapositiva pasada que era T1 de Y más T2 de Y positivo menos T igual a 0. Entonces, transformar T1 de Y por el, ¿cómo se llama? T1 de Y por el seno de teta, que es, significa lo mismo, más el T2 de Y, pues lo tenemos en el cuadro de la izquierda. T2 de Y sería T2 por el seno de teta menos T. Entonces, nosotros las ecuaciones con las que vamos a trabajar son con las dos ecuaciones de abajo, ¿sale? Todo esto me lo permite la condición de equilibrio y pues, ¿cómo se llama? Lo podemos trabajar de esa manera. Me voy a la siguiente diapositiva, jóvenes. Aquí pues todo el material pues es de un servidor. Jóvenes, las dos ecuaciones de arriba pues son las dos anteriores, ¿sale? T1 por coseno de teta 1 menos T2 por coseno de teta 2 igual a 0. Y T1 seno de teta 1 más T2 seno de teta 2 menos T igual a 0. Eso es a lo que llegamos. El libro aquí hace varias cuestiones trigonométricas, algunas aplicaciones, trabaja con teta 1 y con teta 2, hace un procedimiento ahí algebraico y trigonométrico y al final llega la respuesta y al final sustituye los datos. Yo quise primero sustituir los datos y con ellos trabajar, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues los datos que yo ya conozco al principio es T1 por el coseno de teta 1. Esa información yo ya la conozco y es 53.13 grados. Menos T2 por el coseno de teta 2 y teta 2 es igual a 36.87 grados igual a 0. A ese le vamos a llamar la ecuación 1, ¿sale? Y para la segunda, pues sustituimos los ángulos. T1 por seno de teta 1, que es 53.13, más T2 por el seno de teta 2, que es 36.87, menos, jóvenes, el valor de la tensión chiquita, que era 490 newtons. No estoy poniendo la unidad de newtons al final. Como es una tensión, pues voy a poner que es una fuerza, ¿sale? Entonces, tengo la ecuación 1 y la ecuación 2 aquí, ¿sale? Aquí, pues, el siguiente paso es despejar la tensión 1 de la ecuación 1. Entonces, el libro despeja la tensión 2, al final es lo mismo, ¿sale? Entonces, la tensión 1 por el coseno de 53.3 es igual a la tensión 2 por el coseno de 36.87, es decir, me voy a la ecuación de arriba, la segunda parte está negativo, pasa positivo a la parte derecha de la igualdad, ¿sale? Ahora bien, coseno 53.3 se está multiplicando T1, entonces ese coseno está multiplicando, pasa dividiendo, y por lo tanto la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 multiplicado por esta división de cosenos, ¿sale? Que sería coseno de 36.87
56.87 entre coseno de 53.13. Jóvenes, nosotros con esto vamos a sustituirlo T1 en la segunda ecuación y vamos a, al final encontrar a T2. Al final, cuando encontremos la tensión 2, pues la vamos a sustituir en la ecuación asterisco, así lo quise poner. Entonces, la tensión 2 por el coseno de esto, ¿sale? Ya nos va a dar el resultado al final. Ok, entonces, el valor de T1, en palabras de T2, pues sería esto. Entonces, en la ecuación 2 se sustituye. Entonces, T1 sería igual a T2 por coseno de 36.87 entre coseno de 53.13. Todo esto por el seno de 53.13. ¿Sale? Estamos ya en la segunda ecuación. Toda esta parte de aquí es nada más T1 de la segunda ecuación. Y lo demás queda igual, más T2 por el seno de 36.87 menos 490. Todo eso es igual a 0, ¿sale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hicimos? Como T2 aparece en los primeros dos términos, ¿sale? Un término se separa con el otro con la suma o con la resta, entonces factorizamos T2, y entonces T2 es igual, perdón, T2 por coseno de 36.87 por el seno de 53.13 por coseno de 53 sobre coseno de 53.13 más el seno de 36.87. Todo esto está encerrado y al resultado de esto, menos 490 newtons al final sería, todo esto debe ser igual a 0. Si se dan cuenta aquí, jóvenes, pues yo ya paso este menos 490 para acá y todo esto yo ya utilizo la calculadora y me da ya en teoría un resultado aquí, un número, y ese se despeja, va a estar multiplicando T2 y va a pasar dividiendo. Pero voy a hacer un proceso ahí trigonométrico, ¿sale? Me voy a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí disculpen la cinta, pero pues tenía ahí algunos errores. El último renglón que les dije anteriormente es este de aquí, de arriba. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tengo el seno de 53.13 sobre el coseno de 53.13, ¿sale? Entonces, seno entre coseno del mismo ángulo, lo puse aquí entre rojo, aquí me faltó cerrar paréntesis, es igual a la tangente de 53.13, por lo tanto la expresión de arriba lo podemos simplificar como acá abajo, que la tensión 2 es igual al coseno de 36.87 por la tangente de 53.13 más el seno de 36.87. Todo esto menos 490 igual a 0, ¿sale? Ok, luego me voy a la siguiente diapositiva. Ya resolvemos los valores de los ángulos de la calculadora y el menos 490 pues lo vamos a pasar para el otro lado de la igualdad. Es decir, me voy a regresar a la diapositiva. Aquí voy a poner en la calculadora coseno de 36.87. Le doy igual. Al resultado le pongo por tangente de 53.0. Le doy igual. Al resultado de esa multiplicación más el seno de 36.87 y todo eso va a ser igual, jóvenes, a 1.6666 y otros dígitos más, ¿sale? Entonces, aquí ya pues se ve más simplificado todo, más bonito. Y entonces aquí pues hay que despejar T2, ¿sale? El menos 490 pasa positivo y el 1.6666 está multiplicando a T2, pasa dividiendo, y entonces 490 entre 1.6666 es igual a 294 newtons. Aquí tengo corrector y se ve un poquito feo, pero aquí se lo estoy diciendo. Esta división, si ustedes lo quieren hacer en la calculadora, y pues se queda 294.0 y algún número más. El libro redondea a 294 y pues es muy cercano al valor real que nos están dando, ¿sale? Entonces, jóvenes, ojo, cuando calculemos la cuestión de senos, cosenos y tangentes, hay que tener en la calculadora entender que aquí arribita van a aparecer tres posibles letras. Normalmente aparece la D, la R o la G, son las tres letras.
Para estos casos hay que utilizar la letra D que simbolizan los grados, ¿sale? La R de radianes y la G de gradianes casi no son utilizadas, pero viene en la calculadora, ¿sale? Entonces, cuando hagan estas operaciones, que sea en D, ¿sale? Que son en grados. Ahora bien, ya encontramos T2, ¿sale? Ya nosotros desde el principio conocemos la T chiquita y ahora T2, nos falta encontrar T1 y como le dije en diapositivas anteriores, hay que sustituirlo, este valor, en la ecuación asterisco que le dije en la diapositiva anterior. Entonces, T1 va a ser igual a T2 por el coseno de 36.87 entre el coseno de 53.13, ¿sale? Como son distintos ángulos, no se pueden eliminar. Entonces, T2 es igual a 294 y ese 294 va a multiplicar a coseno de 36.87 entre coseno de 53.13. Mi recomendación es que primero saquen los ángulos, coseno de 36.87 y le das igual a la calculadora y al resultado le pones entre coseno de 53.13 y eso te va a dar como resultado 1.3333 y otros números más. Este 1.3333 va a estar multiplicado por 294 y esto pues me da a mí como resultado 391.99, lo que lo redondea al libro correctamente, que sería 392 newtons, ¿sale? Entonces, T1 es igual a 392 newtons y ese resultado o ambos resultados son del libro. El libro utiliza otro proceso diferente, cada quien es libre de ¿cómo se llama? Si ustedes pueden entender ambos procesos, pues es válido. Utilizan algunas identidades trigonométricas ahí, pero pues en ambos casos llegamos a la respuesta. Entonces, finalmente, como conclusión, me dice el libro, las fuerzas de tensión sobre cada cuerda son 140 newton, la cuerda vertical, que es la que va dirigida hacia abajo, ¿verdad? La tensión T. 392 newton, la cuerda inclinada hacia la derecha, que es T1, y 294 newton, la cuerda inclinada hacia la izquierda, que es T2, que es la flecha amarilla, ¿sale? Estas son las magnitudes de las tensiones y es lo que nos pedía en el libro y son vectores porque sabemos hacia dónde se dirigen y con qué ángulo. Y jóvenes, por hoy, ¿sale? Con 2 ejercicios, pues nos lleva un poquito de tiempo, pero ya queda explicado lo que son esto de los primeros 2 ejemplos. Vamos a ver varios ejemplos, pero pues poco a poco. Espero que hayan entendido, jóvenes, y que tengan un excelente día. Dale cualquier duda, sugerencia o comentario, pues estamos al pendiente en el WhatsApp y en el grupo.